Tenemos como invitado al asambleísta Mario Orellana, porque queremos hablar de algo importante que también como autoridades, me imagino, que deberían de dar ejemplo en el momento de poder llegar a trabajar, en cumplir la jornada laboral y todo ello también. Hay ciertas observaciones que se han ido generando y de ello vamos a hablar con el asambleísta. ¿Cómo está, asambleísta? Buenos días. Juan Carlos, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, muy buenos días a toda la población que está viendo el programa y bueno, terminando la semana y con este tema que de hecho nos genera mucha preocupación como asambleísta, pero también como parte de la directiva de la Asamblea. Justamente ha hecho una observación porque hay diferentes autoridades, asambleístas en este caso, que llegan a su fuente laboral de repente con horarios de retraso, existen faltas, hay sanciones. ¿Cómo se maneja esta situación en la Asamblea? Sí. Bueno, yo tengo que lamentar, informar a la población que lamentablemente algunos asambleístas han hecho regla de la impuntualidad y en muchos casos otros de la no asistencia, ¿no? Pese a que se les descuenta, pareciera que ya no les afecta el descuento, sino que ya están en otras actividades y prefieren esas actividades dar prioridad a otras, claro. Venir a trabajar a la asamblea. Entonces sucede que en estos, vamos a decir, años, muchos asambleístas permanentemente llegan retrasados. Entonces, ¿qué ocasiona esto? Que se convoca para una determinada hora y como no llegan puntual, no existe el quórum y tenemos que retrasar media hora el inicio, la instalación, y ya ahí hemos perdido media hora. Pese a eso, en muchos casos se ha dado de que no se cumple el quórum mínimo para instalar y se suspende, como el caso del día martes, en el que lamentablemente nos faltó un asambleísta para lograr los 18 miembros presentes para poder instalar y se tuvo que suspender. El día de ayer teníamos también convocado para las 9 de la mañana, ahí como nunca, vamos a decir, más bien hubieron los 18 puntual a las 9, como que llamamos, pero resulta que después de que instalamos, mientras leíamos la convocatoria y el orden del día, algunos ya se habían salido del hemiciclo, dejándonos sin quórum, por lo que se tuvo que suspender. Claro, y la suspensión de cada una de estas reuniones es un perjuicio y el avance de nuestra ciudad. Por supuesto que sí, porque afecta no solo a los temas que tenemos que tratar, sino nos hace quedar mal con otras autoridades a quienes invitamos o convocamos. Por ejemplo, el caso de ayer, teníamos programado la presencia del presidente de YPFB, del ministro de Hidrocarburos, el director que nos representa a los cochabambinos en el directorio de YPFB, teníamos la presencia del director, ya como informe oral al del director de la Unidad de Cambio Climático de la Gobernación. Él ya vino el martes, ayer ha vuelto a venir, pese que tiene que atender un problema de desastre como el de Tiquipaya. Lo estamos convocando al pleno para que nos venga a informar y todavía no garantizamos el quórum para escucharlo el informe. Claro. Y también ayer teníamos que escuchar al secretario de Planificación con el tema de la terminal de buses, que es otro proyecto que estamos preocupados los de la Asamblea. Entonces son temas importantes, ¿no? Que requieren que los asambleístas los atendamos en su momento oportuno y con la prioridad que el caso amerita. Entonces, lamento realmente esto, Juan Carlos, ya como directiva, nosotros hemos reflexionado sobre este tema, deseamos, y si estamos hablando públicamente de esto, es porque queremos que realmente exista un cambio de actitud en los asambleístas y que corrijamos en el tiempo que nos queda este comportamiento que nos hace mucho daño, nos hace quedar mal. ¿Se tiene nombres? ¿Quiénes serían los asambleístas más recurrentes que cometen este tipo de retrasos, de faltas? Bueno, son tanto de la bancada mayoritaria como de la bancada minoritaria los que tienen este comportamiento, no estamos acusando a uno específicamente, pero ya hemos tomado acciones. Yo por lo menos estoy solicitando, Juan Carlos, que a través de la primera secretaría que lleva el control minucioso de las asistencias, de las licencias, se transparente, se publique en todos estos años
qué asambleístas han asistido, quiénes han faltado, quiénes han pedido licencia, y ahí vamos a identificar qué asambleístas son los más faltones, los que más se retrasan, los que más han hecho descontar. Ahora, si bien hay un descuento por las jornadas laborales que no asisten, ¿hay algún tipo de sanción cuando ya se va acumulando los retrasos o cuando se salen antes de cumplir el horario establecido? No, lamentablemente para el tema de los retrasos no existe, y esta debería de ser regulado o normado en nuestro reglamento de ética, ¿no?, y conducta de la Asamblea, con que tengamos un tribunal, pero todos sabemos que en todos estos años permanentemente hemos pedido que se conforme el tribunal, que nos dotemos de un reglamento, pero nunca ha habido la voluntad de la bancada mayoritaria para hacer esto, porque ellos saben que el día que exista un tribunal de ética, un reglamento de ética, bueno, todos tendríamos que estar como corresponde, sujetos a esas reglas de buena conducta que deberíamos, para dar ejemplo. Claro. Pero no ocurre aquello, y por eso justamente digo, se ha hecho una costumbre, se ha hecho una regla, esto de llegar tarde o venir cuando a uno le da la gana, ¿no? Entonces, o trabajar cuando a uno le da la gana, y eso no es propio de una autoridad electa. Yo creo que cuando hemos hecho campaña, le hemos ofrecido al departamento trabajar en favor del departamento, claro, y eso significa pues trabajar no solo en un horario o asistiendo a sesión, sino incluso en horas extraordinarias. Ya la anterior semana nos llamó mucho la atención cuando convocamos de manera extraordinaria una sesión para atender la ley de emergencia, la declaratoria de emergencia. Hubieron algunos asambleístas que nos reclamaron de por qué nosotros nos habíamos apartado del reglamento y faltando 48 horas, no cumpliendo los 48 horas, habíamos convocado una emergencia. Pero si les decimos, es una situación de emergencia, nosotros claro, tenemos que responder hacia la población. Se hicieron una polémica, al final se tuvo que discutir más de 2 horas para ver si tratamos una ley o no. Entonces ahí ya denotamos, y algunos incluso claramente muy molestos, porque claro, en esta nueva directiva lo que estamos haciendo es descontándoles a los que faltan o a los que abandonan, descontándoles como corresponde, y por supuesto que algunos no están conformes con eso. Pero prácticamente es la función también, ¿no?, de una autoridad, de un asambleísta en este caso, de que pueda estar presente cuando la situación lo amerite. Por ejemplo, lo que hemos vivido en Tiquipaya con la mazamorra, se ha convocado a una reunión urgente también porque se tenía que tratar esto de la ley de emergencia departamental, donde inclusive la gobernadora ha dado a conocer que habían algunos asambleístas que no querían dar viabilidad a esta ley. Es también de repente falta de quórum, se ha tenido la asistencia correspondiente de los asambleístas. Hubo el quórum, evidentemente algunos no asistieron, seguramente han presentado sus justificativos, pero el tema que nos llama la atención es que no sepamos diferenciar una situación de emergencia, claro, una situación en donde la autoridad ejecutiva ha remitido en día feriado, el martes de Chaya el domingo, ha remitido un día domingo, que ha remitido la nota, y nosotros tenemos que responder a esas necesidades, claro, prioritarias. No podríamos estar al margen, y eso nos llama la atención. Vuelvo a reiterar, en aquella oportunidad ya vieran algunas voces de decir, bueno, ustedes nos descuentan, como si fuese una arbitrariedad de quienes son miembros de la directiva. Más bien lo que los miembros de la directiva no vamos a hacer ser cómplices de estos actos de indisciplina, de falta de compromiso, y más bien lo que vamos a hacer de aquí en adelante es transparentar para que la población conozca quiénes definitivamente están comprometidos con Cochabamba, claro, y quienes definitivamente han perdido el interés de trabajar en favor de Cochabamba. Muy bien, que sea entonces prácticamente una llamada de atención, un jalón de orejas también para esas autoridades que no están cumpliendo con el compromiso que ellos habían obtenido prácticamente al momento de hacerse cargo como asambleístas, porque hay bastante trabajo que hacer por nuestro departamento, y justamente lo que se les pide es eso, que trabajen, que entren en horario puntual, y como bien lo decía el asambleísta, son autoridades que deberían de dar el ejemplo, además de puntualidad, de asistir al trabajo también, y esperemos de que cambien de actitud en estos próximos días. Sin embargo, también sería bueno de que se trabaje en alguna reglamentación, una normativa para poder sancionar a aquellas personas que no cumplen a cabalidad con su rol laboral. Por supuesto que sí, estamos trabajando en eso. En los próximos días vamos a
tener novedades como miembro de la directiva. Estamos con algunas iniciativas que seguramente los vamos a informar y también vamos a estar volviendo a visitar para profundizar esos temas de cómo en realidad la Asamblea necesita encarar un proceso de transformación institucional que destierre o deje atrás estas inconductas, estas cosas que nos hacen quedar mal. Así es. Muchísimas gracias Yo por su soy el compañía. agradecido, Juan Carlos. Muy bien, ahí estábamos justamente con la visita del asambleísta Mario Orellana con este tema que definitivamente nos llama la atención.